Bien, mis queridos hermanos, ya estamos de regreso aquí en tu programa. Recuerda que quien te está hablando es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy estamos hablando del duelo, de aquellos momentos en que parten nuestros familiares a la vida eterna de alguna manera. Y bueno, y entonces, ¿qué debemos hacer en este proceso para consolar nuestra alma? Bueno, ahorita vamos a dar unas pautas más adelante sobre qué hacer para consolarnos. Por lo pronto estamos hablando de orar por nuestros difuntos. Tenemos un texto bíblico que está en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, a partir del verso 38. Dice: Judá reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlo junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos, quiero que tengas claridad en esto, encontraron objetos consagrados a ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro que a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si esto lo hicieron los antiguos, si esto está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿para qué, si ya habían muerto en pecado, para qué hacer un sacrificio para el perdón de los pecados? Quiere decir que una persona que muere en pecado todavía tiene la posibilidad, por la intercesión de los que están vivos, de que sus pecados sean perdonados. Por eso es tan importante que nosotros oremos por nuestros difuntos, que tengamos claridad en este proceso de la intercesión por nuestros difuntos. Ahora bien, hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un joven que le quitan la vida por tal vez robarle un celular, por atracarlo? ¿Qué pasa con esa persona? Pues quiero decirte que estas personas que han sido asesinadas por el descuido de otro, porque las mataron en venganza, por lo que sea, eran personas que sus días no estaban contados en esa fecha de muerte. No, porque Dios a todos nos da entre 60 o 70 o 80 años de vida, precisamente para que alcancemos la madurez, la estatura perfecta de Cristo. Entonces, como todavía no había sido el tiempo cumplido para que se encontrara con Dios, esa persona murió antes de tiempo. Entonces su juicio es más misericordioso. ¿Y por qué es más misericordioso? Porque todavía le faltaban años para convertirse. Bueno, entonces algunas personas dirán: Juan, entonces aquella parábola que dice el Señor, estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora, y cuando llegue de menos vas a morir y te van a llevar. Bueno, eso es cuando el Señor ya dictó sentencia de muerte de una persona. Pero una persona que es asesinada o que es muerta por el descuido de otra, eso no estaba planeado en la eternidad. No, no es así. Porque Dios no manda el mal ni siente la tentación de hacer el mal. Esto está en Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 18. ¿Sí? No era una muerte que Dios mandó. Un asesinato es un tiempo inconcluso de una persona, le faltaban años para purificarse, y por eso el juicio de Dios es más misericordioso. Se convirtió en víctima, y por haber sido víctima tiene una gracia superior en la eternidad. A muchos incluso podríamos decirle que algunos que fueron víctimas estando en un estado de relativa inocencia o pecado venial, pues son santos que ya tienes en el cielo. Ya tú no cuentas con un difunto, y tampoco está bien hablar de que cuentas con un angelito en el cielo. No, nosotros tenemos santos en el cielo. Cuando un niño inocente ha muerto, cuando una persona inocente es víctima y ha muerto, tenemos un santo en el cielo, y ese santo a partir de ese momento se convierte en un intercesor de nosotros mismos y de nuestra propia familia. Mira cómo es de hermoso el Señor. Qué importante este proceso
de nuestros difuntos y de entender un poquito por qué cuando matan a una persona se ha convertido en víctima. No era una muerte que estaba predestinada por Dios para que fuera así. Esa fue una muerte que ocasionó el demonio, el espíritu del mal que utilizó a una persona para que asesinara y matara a otra. Entonces, cuando tenemos un difunto de esa manera violenta porque alguien lo mató, pues quiero que sepas que tienes una gracia superior en la eternidad, porque no era el tiempo de muerte de esa persona. Por supuesto que hay que seguir orando por ellos y hay que ofrecer eucaristías y hay que seguir orando por todos nuestros difuntos, porque si acaso tenía algún pecado mortal o de cualquier índole, pues para que les sean perdonados y pueda ascender rápidamente de purgatorio a gloria eterna. Ahora, muchas personas están esperando un bebé. Desde la concepción de la vida, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, hay vida, ya hay una vida allí. Si esta persona comete un microaborto o esta persona aborta espontáneamente, no porque quiso, sino porque abortó de alguna manera y estaban esperando ese bebé, pues también tienen una personita en el cielo. Ese bebé que sí venía por la sangre que está unida a ti en el mismo bautismo, venía unida a ti, esa personita pues entra sin pecado a la gloria de Dios. Y entonces muchos nos desconsolamos, o se muere un niño a temprana edad siendo inocente. Y entonces nosotros nos desconsolamos muchas veces porque no entendemos por qué Dios se lo llevó y hasta le echamos la culpa a Dios y entonces empezamos a juzgar a Dios. Pero quiero leerte este texto bíblico para que entiendas plenamente a veces por qué el Señor permite en ciertas personas una muerte con una enfermedad específica o permite una muerte de un accidente específico en esa persona. No porque el papá, la mamá o quien sea haya sido malo, sino a veces es la voluntad pasiva de Dios que lo permite precisamente para poner a salvo esa alma, porque seguramente podría atravesar en sus años venideros una digámoslo así, una tentación superior que les iba a poder llevar a la condenación. Vamos a leer, esto está en el libro de la sabiduría, en el capítulo 4, versos 7 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente, para que el error no sedujera su alma. Pues como un hechizo, la maldad oscurece el bien, y el vértigo de la pasión pervierte al espíritu inocente. Él consiguió en poco tiempo la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su amor y su misericordia, y que Él vela por los de su pueblo santo. El bueno que muere condena a los malos que todavía viven, y la juventud que pronto llega a la perfección condena a la prolongada vejez del malvado. La gente verá la muerte del sabio y no lo comprenderá. No comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso en un lugar seguro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, querido hermano, querida hermana, que de pronto has enfrentado la muerte de un hijo a temprana edad, en una enfermedad, en un accidente. Tal vez hoy no entiendes y puede ser que hasta hayas maldecido en contra de Dios en tu momento de dolor, cosa que estoy seguro que Dios no te va a tener en cuenta. Estoy seguro que no lo va a tener en cuenta. Pero hoy quiero que con esta palabra entiendas que el Señor a veces, mirando unas almas buenas, las pone a salvo. Porque quizá el día de mañana, en un año, en 6, en 20, en 15, esa persona iba a vivir una tentación tan grave que su alma se iba a condenar. Entonces Dios, previendo eso, lo coloca en un lugar a salvo. Por algo murió temprano. Por algo el Señor se lo llevó. Quiero que tengas hoy la alegría de que esa persona está más viva que cualquiera de nosotros. Este proceso de la vida después de la vida es muy importante entenderlo.
Yo creo que tú has podido escuchar muchos testimonios de personas que han tenido experiencias de vida después en el umbral de la muerte. Y entonces han descubierto que allá están sus seres queridos, que están en una luz maravillosa, que están felices. Y esta es una realidad. Hay muchísimos testimonios de esa naturaleza. Yo quiero invitarte a que tú confíes en que ese difunto no está muerto. Está muerta la carne, pero el espíritu está más vivo que cualquiera de nosotros. Tenemos que vivir en esa esperanza, en esa alegría, en esa fortaleza. Claro que sí hay que llorar cuando se mueren, pero luego tenemos que consolarnos porque esa es la fe que tenemos y ahora lo sentimos en todos los lugares porque están unidos a Cristo Jesús. Pues quiero compartirte una lectura hermosísima sobre este tema. Apocalipsis 14:13. Mira lo que dice esta palabra tan hermosa. Entonces oí una voz que me decía, escribe esto, de aquí en adelante, dichosos los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Fíjate que hay dicha, hay un gozo, hay una alegría por estar en la plenitud de Dios. Todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, todas hablan de un gozo que no quisieran volver acá. Ellos están en una dicha superior. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estudiar los escritos de Elizabeth Kubler-Ross, esta científica estadounidense que estudió más de 20,000 casos en el umbral de la muerte, todas las experiencias sobrenaturales que estas personas contaron. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el testimonio de Gloria Polo, aquella colombiana odontóloga que fue impactada por un rayo en la Universidad Nacional y que fue declarada muerta clínicamente. Yo la tuve personalmente 4 veces en mi comunidad compartiendo el testimonio. Llevó fotos, llevó exámenes médicos, llevó todo para hacer su testimonio absolutamente creíble. Cómo nos hablaba de que su mamá estaba en una luz radiante, su mamá había sido adoradora eucarística, cómo estaba feliz, pero también nos cuenta ella cómo al desprenderse del cuerpo entró en un gozo maravilloso. De hecho, hay personas que han vivido estas experiencias que dicen que ellos no quieren regresar al cuerpo, porque se sienten en una libertad, en un gozo, y es que eso fue lo que ocasionó nuestra caída, un peso, una muerte, y por eso cuando ahora salimos resucitados para la gloria eterna, es que ahora sí sentimos una libertad, una dicha y una felicidad. Quiero decirte que tu difunto, tu papá, tu mamá, quien te acompañó, tu hijo, tu esposa, tu esposo, ellos están felices en la gloria de Dios. Y si acaso han cometido pecados, quiero que sepas que tu intercesión es valiosísima para ellos y que toda la iglesia, a través de la Santísima Virgen María, está haciendo intercesión por aquellos difuntos para que estas benditas almas del purgatorio entren en el cielo. ¿Qué hacer pues entonces para que se consuele nuestro corazón? Primero, que tengas claridad de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Ese fue el diálogo que tuvo enfrente en la tumba de Lázaro junto con Marta, que le preguntaba que por qué, y él le dijo, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? Yo quiero que sepas que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan en el capítulo 14, le dijo, me voy para prepararles una morada, para que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Yo soy la resurrección y la vida, también lo dijo. El que cree en mí no morirá jamás. Pero también nos habla de un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Quiero que sepas que ese difunto, que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, esa personita que tanto amabas, que murió, ahora está en una luz superior, ahora está cerca de ti. Esa es la esperanza que todos nosotros, los seres humanos, tenemos que creer, especialmente los que tenemos esta fe. Sabes, yo me he preocupado en estos 30 años de evangelización por entender esa eternidad, por luchar por ella, por entender que sí es cierto. Busco constantemente razones para seguir creyendo y tengo muchísimas razones para decirte que sí es cierto que nuestros difuntos están vivos y vivos muchos de ellos en la gloria ya celestial y otros de ellos en camino de purgatorio, pero están en salvación.
Y por eso mi vida se alienta. Yo creo que cada vez tenemos que pensar en este proceso de vida, de que estamos en una vida pesada, con dificultad, con problemas, con dolores, con llantos, con sufrimientos, con economía difícil, pues todo el que muere ahora ya abandona esta dificultad, como decía San Pablo, esta tienda de campaña, y entra en un estado superior. Quiero que escuches este texto hermoso porque es un texto de eternidad bello. ¿Bello para qué? Para esa vida que nos espera. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. El primer cielo y la primera tierra. Es decir, cuando estuvimos en esta carne, ya habían dejado de existir. Ya, para ellos dejó de existir el primero. Pero luego viene uno superior. Mira lo que dice. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive. Vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, como quien dice, créelo por favor, deja esto escrito, que no se borre, quiero que lo creas, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que a todos nos espera, pero los que ya se adelantaron ya la están disfrutando en Dios, y los que estaban en pecado están en ese camino, están incluso mejor que nosotros, los que están en el estado de purgatorio. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Mira, todas las personas antes de morir se renuevan a la estatura y a la edad de Cristo. Se renuevan. ¿Por qué? Porque salen con un cuerpo nuevo para Dios. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. De Dios venimos y a Él vamos. Esta es la verdad, de Dios venimos y para Él vamos. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. El que salga de vencedor recibirá todo esto como herencia y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Qué hermosura esta palabra. Viene la parte final que es dura para los incrédulos. Dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Es decir, ya para estas personas ya no habrá nada que hacer si persisten en su pecado. Pero para aquellos que están unidos a nosotros, que han sido bautizados, ten la plena seguridad que Dios te va a escuchar, que Dios está en el cielo con estas personas y que tu alma se va a ir consolando poco a poco. Quiero que hoy recibas el abrazo de Dios, el amor, su consuelo, que seques tus lágrimas y tengas la esperanza de que tu difunto está más vivo que cualquiera de nosotros y está gozando de la gloria eterna. Pues bien, mis queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Quiero invitarte a que tengas consuelo. Cualquier cosa puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Oficial o Juan Alberto Echeverry Autor. Le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes. O puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com www.juanalbertoecheverry.com. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.